vamos a adentrarnos, a sumergirnos en el mundo espiritual, en el mundo psicoespiritual del Palo Monte, esta religión poderosa africana, afrocubana, mágica, religiosa y animista sobre todo. Una religión que ve el mundo, que ve la naturaleza como llena de energía, llena de vida. Todo está lleno de vida, las plantas, los árboles, el agua, las piedras. Volvemos al podcast con el Tata José Ramos y nos estaba hablando del mundo espiritual, de las moradas. Este concepto de las moradas es de Teresa de Jesús, ¿cierto, don José? Las distintas moradas. Dale, entonces La venía distinta retomando. mora, Santa Teresa de Jesús hablaba que Dios tenía distintas moradas, pero básicamente lo que hablaba Santa Teresa es que hay planos espirituales en los cuales pues los seres humanos después de su desencarnación o de abandonar su cuerpo físico, de acuerdo a su desarrollo espiritual, van a los niveles espirituales de acuerdo a su iluminación, si tú le quieres llamar así, o Ujú, su desarrollo espiritual. correcto. Nos Entonces, decías que hay un plano astral o un plano alto astral. bueno, el mundo espiritual está establecido estos tres niveles. El alto astral, donde estaban pues, está Dios Todopoderoso, los espíritus evolucionados o espíritus superiores, que son espíritus que tienen un conocimiento mayor porque están más en cercanía con el alma suprema. Ujú, Está está el bajo astral, que son espíritus que todavía están atados al mundo material, que están todavía apegados a vicios, como dirían los cristianos, los siete pecados capitales. Y está el bajo umbral, pues, donde están los espíritus inclinados a la maldad, como los famosos ángeles caídos ujú, o demonios. claro. Esos son los tres niveles que hay, que el ser humano interactúa con esos tres niveles, y hay un otro nivel que yo no lo incluyo porque es un nivel, es una puerta que se llama el intermundo, que es la colindancia entre el mundo material y el mundo espiritual. ¿Qué pasa? Que en ese intermundo intervienen espíritus del alto astral y también pueden intervenir espíritus del bajo astral. Del bajo Y astral. esos son los que están en interacción con el ser humano. Entonces, este, esto hay que tenerlo claro porque el ser humano no está solo en el plano material. El Ujú, ser humano tiene conexiones con entidades espirituales de estos planos. Y de claro. acuerdo a la conexión que el ser encarnado establezca con estas entidades espirituales, pueden surgir una serie de problemas a nivel que puede presentarse de una forma psicológica, pero en el fondo es un problema profundamente espiritual. Claro. Es decir, estamos conectados a esos niveles, estamos en interacción con los niveles del bajo astral, del alto astral. O sea, no necesitamos ser espíritus desencarnados, sino que como, digamos, en esta experiencia, en la materialidad de nuestro cuerpo, de esta experiencia, de este plano, también estamos conectados con el mundo espiritual. Estamos en interacción con ese mundo de los espíritus que pueden ser espíritus, yo entiendo que pueden ser espíritus de luz, espíritus más inclinados a la oscuridad, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es lo siguiente: cuando uno se quiere comunicar con el mundo espiritual, lo que va a depender si tú te puedes conectar con espíritus del alto astral va a depender tu nivel vibratorio energético.
Claro. Cuando yo hablo de una persona que tiene un nivel vibratorio energético, estoy hablando de una persona que, eh, que está centrada en sí mismo, que tiene una autoestima alta de sí mismo y que es una persona hasta cierto punto armonizada en todos los ámbitos Ujú. de su vida personal. Claro, claro que sí. Tienes buena salud, Ujú. tienes buena salud mental, tienes buena autoestima, eso se traduce en un nivel vibratorio alto. Y lo bueno atrae lo bueno, lo malo atrae lo malo. Por ejemplo, la vibración, si yo estoy armonizado, yo tengo una energía de alta vibración energética, que entidades espirituales se van a acercar a mí. Las que se van a acercar a mí son aquellas que están vibrando igual que yo. Se atraen por afinidad, podríamos decir. Por afinidad, Por como decía afinidad. Alan Kardec. Es decir, Entonces, sí. por el otro lado, si yo me paso, para ponerlo más evidente para la gente que va a escuchar este podcast, si ese ser humano está inclinado a la bebida, a la droga, a, a, a los antros, Ujú. a una vida, un sexo desenfrenado, una vida desordenada. A la vida Eso es loca. una persona que, una vida loca, sí, exacto. Esa persona lo que tiene es una vibración baja y Claro. esa persona, pues obviamente sus estados constantes son de desánimo, una persona desarmonizada. ¿Qué espíritus va a traer esta persona? Va a traer espíritus del bajo astral. ¿Cuántos espíritus del bajo astral hay en un antro? Como dicen aquí en Puerto Rico, en barras de mala muerte. El ¿Entiendes? antro. O sea, si tú te metes en un prostíbulo, allí no te vas a encontrar nada. El nivel vibratorio de un prostíbulo no es bueno. O sea, es O, un nivel de baja vibración energética. O sea, la gente no entiende y comprende que en nuestra vida nosotros estamos constantemente teniendo interacciones energéticas y claro, eso implica personas, objetos y lugares. claro. Cuánta interacción de espíritus hay en un, como se dice en Puerto Rico, hay una palabra que es fuerte para eso, ¿cierto? Para el antro o el prostíbulo, que es el putero. Y pues, cuánta energía hay, cuántos espíritus hay ahí. Es decir, que finalmente, ¿cómo podemos pensar el tema del palo monte, de los espíritus, de los enfumbis, de los espíritus desencarnados, bajo la luz de lo que nos estás diciendo? Que hay espíritus que son más inclinados hacia la luz, espíritus inclinados hacia la oscuridad, y que las personas, por sus estados emocionales, por su armonización o desarmonización, su equilibrio o desequilibrio, pueden generar cierta afinidad con esos espíritus, que pueden ser del bajo astral, perdón, del bajo astral o del alto astral. ¿Cómo ves eso ahí, Tata José? Bueno, la práctica del palo va a depender la efectividad. Vamos a poner un ejemplo, una persona está afectada por un espíritu del bajo astral. Para yo poder remover ese espíritu del bajo astral, yo no puedo pedir ayuda, asistencia espiritual a espíritus que están en el mismo nivel vibratorio de ese espíritu. O sea, yo no puedo utilizar acá en el palo, se le llama espíritus del bajo astral, endoki. Yo no puedo utilizar un endoki para remover un endoki porque Ujú. ellos están vibrando en la misma vibración. Yo tengo que buscar la práctica del palo para yo poder liberar a una persona de un espíritu oscuro de verdad. Yo tengo que pedir la asistencia, tengo que pedir la ayuda de un espíritu endundu, que endundu en el Congo se le llama ángel, que eso significa un espíritu de mayor elevación espiritual, para que me ayude a remover ese espíritu. Por eso es que muchos
practicantes de mayombe, quimbisa, brillumba son inefectivos al momento de mover espíritus oscuros, porque tú, o sea, tú vas a sacar a un tipo de la droga con otro adicto. Eso no tiene ningún sentido. Tú vas a sacar un alcohólico, mira, voy a sacar a Pepe Pérez del alcoholismo. Entonces busca, no, esta persona te va a sacar del alcoholismo. Otro alcohólico que bebe la misma bebida que él bebe. ¿Tú crees que él lo va a sacar del alcohol? Un abogado rescatando a otro abogado, ¿no? ¿Cierto? No lo va a poder sacar. Tiene, para remover una energía oscura, tú tienes que utilizar una energía que esté por encima de esa energía. Claro. Tiene que ser de mayor vibración energética. Como dicen aquí en Puerto Rico, por encima de los gandules. ¿Qué quiere decir eso? Eso es como que la energía tiene que ir más arriba de la vegetación. ¿Cómo dice? Gandule. Los gandules, sí, exacto. Gandule. Más allá de los gandules, sí. Entonces, lo que pasa ahí es que el espíritu, en el Congo, la terminología del Kikongo, es endoki, un espíritu maligno, un espíritu. Tú hablas en uno de tus videos de un espíritu obsesor, en más de 600 videos que tenés, hablas del espíritu obsesor. Déjame hacer la salvedad. Hay espíritus endoki que son espíritus de mala influencia. A nivel de afectar el campo energético del encarnado. ¿Entiendes? El espíritu va a poder ser trabajado de acuerdo a la entidad espiritual que tú utilices para erradicar esa entidad que está afectando a la persona. Porque básicamente cuando un espíritu oscuro afecta a un ser humano, a un encarnado, es que ese espíritu está incrustado en el cuerpo energético. Y básicamente un espíritu oscuro es típicamente un vampiro energético. Vamos a hablarlo de esa forma. Crea una dependencia de la energía vital de la persona. Contrario a un espíritu obsesor, que es un espíritu que se aloja a nivel subconsciente de la persona y no solamente quiere la energía vital de la persona, sino quiere el control y la psiquis de la persona. Los espíritus obsesores son más peligrosos que espíritus endoki de los que hablamos aquí. El espíritu porque son obsesor. Espíritus Sí. Que lo que quieren hacer es básicamente un golpe de estado a la psiquis de la persona. Ay, güey, madre. Eso suena grave, ¿no? Eso suena delicado, ese golpe de estado a la psiquis. ¿Qué puede generar, digamos, esa metáfora muy diciente, que puede generar un golpe de estado de un espíritu obsesor en la mente de una persona? Lamentablemente, mira, los espíritus obsesores, la primera señal de que, porque Alan Kardec hablaba de 3 aspectos de la obsesión espiritual. Número 1, fascinación. Número 2, obsesión. Y tercero, subyugación. Esos 3 puntos. Entonces el espíritu obsesor busca a través de una frase, a través de una palabra, infiltrarse en el nivel subconsciente de la persona para abrir una puerta de entrada para poder entrar y accesar la psiquis de la persona. Y ahí viene, crea a través, se mete y hace una mezcla entre los pensamientos del encarnado y los pensamientos del espíritu obsesor. Entonces la persona no sabe distinguir si soy yo el que estoy pensando o es una entidad que está alojada en mi mente. Eso es señal de que hay un espíritu obsesor. Y por último, subyugación, ya cuando el espíritu dice, yo soy el que manda en tu psique. Y cuando se da esa realidad, una de las señales de una persona obsesada es que empieza a presentar problemas severos de memoria, que cualquier médico puede confundirlos con demencia, con Alzheimer. Entonces, una de las cosas que ha dejado consternado a la ciencia
es que gente muy joven ya está presentando pérdida de memoria. Y la explicación dentro del mundo espírita, porque los espiritistas caldesianos han estudiado esto, lo han vinculado con, básicamente con la instrucción de un espíritu obsesor. Claro, un espíritu obsesor. Lo hablamos en el otro podcast que tenemos, que los invito a que lo escuchen, y es que hablamos de un tema de que hay que hacer una diferencia importante entre la enfermedad mental, psicológica, orgánica, cerebral, y la enfermedad que puede ser producto de un espíritu obsesor, el desequilibrio, la desarmonía que puede venir por la influencia de un espíritu obsesor. Es decir, hay dos cosas. Hay el mundo psicológico, se distingue del mundo espiritual porque puede ser que efectivamente la persona tiene una enfermedad mental de base, un desorden neuroquímico, pero en este contexto, hay que entenderlo en este contexto de la magia, del espiritismo, hay también la posibilidad de que esa enfermedad, de ese desequilibrio mental, sea producto de un espíritu obsesor, ¿verdad? Sí, eso es una realidad, pero lo que levantó bandera en muchos profesionales de la conducta humana, específicamente psiquiatras, un elemento que tú lo has escuchado, las voces de comando. Las voces de comando. El psicoanálisis pues te habla de personalidad, de personalidades múltiples, o ahora están utilizando otro concepto para definirlo, pero no está muy claro, y presentan esto como un conflicto de personalidades, pero en el fondo puede también pasar de que estén interactuando otros, que no sea solamente un espíritu obsesor, pueden ser varios espíritus obsesores, porque ha pasado. Entonces ahora se le está llamando finalmente trastorno disociativo. Ajá, trastorno Pero disociativo. la realidad es que las voces de comando y lo que dicen o lo que indican las voces de comando, uno puede inferir de que son espíritus o entidades distintas las que están hablando a la psiquis de esa persona que viene supuestamente con un trastorno de salud mental, pero esas voces de comando no están vinculadas a una condición mental, sino a una interferencia de índole espiritual, que eso lo ha discutido en foros los espiritistas cartesianos. Correcto. Es decir, que en tu experiencia, Tata José, digamos, tú decías ahorita que hay unos espíritus, a diferencia de los obsesores, de espíritus que pueden generar un desequilibrio, entendiéndolo en este marco de la magia, del espiritismo. Hay unos espíritus obsesores, pero hay unos espíritus también digamos, de luz. Unos, decías, endundu, unos espíritus que tú los pones como que son similares, son, digamos, equivalentes a los espíritus o a los ángeles. Yo escuché y busqué, digamos, en la inteligencia artificial que ahorita nos da tantas herramientas, tanta información, y discutía el tema de que sobre ella también hay que generar una posición, decir, mire, vamos a ver si está de acuerdo, si estamos de acuerdo con lo que dice la inteligencia artificial. Y me dijo que no, que realmente no podría asimilarse un concepto de ángel a la religión del Palo Monte, porque la religión del Palo Monte no tiene esa imagen, no tiene esa concepción de ángel. ¿Tú qué piensas de esa aseveración como experto en el Palo Monte? ¿Se pueden hablar de ángeles, de espíritus más de luz, inclinados en la luz desde el punto de vista de esta religión? El problema es, en el palo, el problema es con que el Tatentísima Longo trabaja. Y, hay dos alternativas en el mundo espiritual. Hay seres en el plano
en el alto astral que están dispuestos a colaborar con los encarnados en este plano. Esos son espíritus en dundo. Porque el concepto ángel se introduce cuando entra el proceso del sincretismo de las creencias congo con las creencias del catolicismo católico apostólico romano. Ajá. Pero no, esto no, porque no, en el catolicismo y en el judaísmo se habla de ángeles y en la India se habla de devas. Los devas. Así que el concepto, lo que yo quiero decirte a ti es que la diferencia de un practicante del palo que trabaja con espíritus en Dundu estará trabajando con entidades del alto astral que no están inclinadas hacia la maldad, sino a la bondad. Contrario a la mayoría, el 95% de los practicantes de Mayombe, Riyumba, Kimbisa, que ellos trabajan para el bajo astral, con espíritus en dosis, para hacer daño, para destruir. Entonces la parte de luz, o sea, la polaridad de luz y oscuridad existe. El problema es que los participantes del Mayombe cogen para el monte, cogen no quieren trabajar con entidades de luz, quieren trabajar con la basorria del bajo astral, con espíritus maléficos del bajo umbral, con ese tipo de entidades les encanta, les fascina. Incluso cuando van a montar un muerto en una prenda, lo que montan es un criminal, un tipo que mató a 10 personas, un tipo que estaba metido en el bajo mundo. Esos son los héroes de ellos. Pero cuando tú trabajas una prenda donde tú metes espíritus inteligentes, espíritus que viven en ese fundamento, que tienen conocimiento, que trabajan constantemente para hacer bien, es otra vibra distinta. Total. ¿Entiendes? Y el problema de por eso es que nadie, cuando hablan de palo mayombe, la gente lo que piensa es en diablo y en cosas negativas. No piensan en nada bueno. Y la realidad es que el palo se puede practicar en la luz. Lo que pasa es que se enfatiza más en la oscuridad. Claro. Y creó como una imagen a veces muy negativa el palo mayombe, porque como hablamos, se fue más al muerto, al cementerio, al campo en finda, que se llama en esta terminología, se fue más quizá a la sangre y se fue más a esas prácticas que muchos dicen es lo mismo. Yo he escuchado de pronto, a mí me gusta más tu versión de esta religión, pero he escuchado también a uno que otro y ellos dicen es lo mismo, Palo Monte, incluso lo nombran Palo Monte Mayombe, es la misma cosa, no hay diferencia. Ir al muerto, ir a la calavera, ir al asunto de la enganga con sangre, es lo mismo. Ellos dicen es lo mismo y aquí tu visión nos dice no, hay seres de luz, hay ángeles en Dundu, en esa imagen del ángel, de un ser de luz, ser de protección, y hay espíritus obsesores, hay espíritus malignos, hay espíritus endokis. Entonces, me gusta mucho tu visión, tu diferencia en cuanto a una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Es decir, una cosa es el palo monte que va al monte, a la naturaleza, a las piedras, a los árboles, al agua, y otra es el palo mayombe que va al cementerio, al cráneo. Mira, si una persona tiene una condición de cáncer, Ajá. y tú quieres trabajar con tu enganga, con tu fundamento, donde vive tu espíritu, tu enfumbi. Típicamente una persona que tiene una condición de cáncer, alguna enfermedad terminal, específicamente producida por algún tipo de brujería, hechicería, tú tienes que trabajar con una fuerza superior, con una energía más allá de la vibración energética de esa persona que tiene cáncer. Tú no puedes utilizar
Usualmente una persona que tiene cáncer es una persona que tiene un desbalance energético y que está vibrando energéticamente bien bajo. Tú no puedes utilizar un espíritu en Dundu, perdón, un espíritu en Dundu, no, un espíritu en Doki En Doki, para, para poder remover ese tipo de campo energético que tiene la persona. Tienes claro. que ir con una energía superior. Tienes que trabajar con una entidad espiritual que vibre más alto energéticamente que la persona con esa condición. Claro. ¿Y por qué tú crees, don José, que, Tata José, que la gente o el mayombero, el que trabaja con el cráneo, con el espíritu endoki, con la sangre, incluso el sacrificio animal, ¿por qué tú crees que él hace, tú no estás ahí, pero cuál es la opinión que tienes sobre eso? ¿Por qué él cree que es poderoso? ¿Por qué cree que la calavera, el endoki, la sangre le va a dar algún tipo de poder si realmente podemos sanar con una luz y con una fuerza espiritual superior? Por qué crees que pasa eso en el mayombero, en el gangulero del mayombe? El problema del mayombero es que ellos no han estudiado las últimas investigaciones de los procesos de muerte en los seres humanos. Cuando los científicos han estudiado el proceso de fallecimiento de las personas, han puesto cámaras, saben que esa persona va a fallecer ese mismo día. Y ellos ponen cámara, le cogen el peso a la persona que están grabando, porque saben que la persona va a dejar su cuerpo material. ¿Qué pasa? Las investigaciones parapsicológicas que ha habido, las investigaciones científicas de los procesos de desencarnación de las personas, en uno de los casos, la persona falleció, le cogieron el peso a la persona y había perdido 10 libras. Así. ¿Qué es lo que había algo? Había en la explicación a nivel espiritual, el espíritu vivía ahí, el espíritu se desconecta del cuerpo físico. Entonces lo que queda es el cuerpo que va a entrar en un proceso de degeneración, el cuerpo se va a descomponer y hasta que quede en hueso y eso continuará así. Entonces los mayomberos, en ignorancia a todas estas investigaciones que ha habido a nivel de parapsicología, el muerto no puede, el espíritu no puede vivir en esos huesos. El espíritu, incluso cuando se han hecho investigaciones paranormales, la persona está enterrada aquí, enterrada, el cuerpo físico de la persona está enterrada en su tumba, y cuando toman fotos, el espíritu está al lado de la tumba. Que hay una separación del cuerpo físico con el espíritu. Y los mayomberos creen la historia de que cuando se da el proceso de desencarnación, todavía el espíritu está incrustado en los huesos. Y no es así. Desencarnación es que el espíritu se desprende del cuerpo físico, el cuerpo físico entra en un proceso de descomposición. Y por eso es que algunos mayomberos, que hay mayomberos que tienen sentido común, le dicen a ellos, mira, no es cuestión de llevarse el hueso, es cuestión de llevarse el espíritu. Porque una cosa es el hueso y otra cosa es el espíritu. Claro. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el espíritu se desvinculó del cuerpo físico. Y por eso eso le da más argumentación cuando los espíritus de personas fallecidas que tienen problemas de droga, de alcohol, se pegan a encarnados para ellos poder tener las mismas experiencias cuando ellos estaban en cuerpo, en materia. ¿Ok? Por eso es que se dan los vampirismos energéticos, porque si ese espíritu, esa persona falleció
esa persona tenía un problema de droga y alcohol, todavía ese espíritu no está purificado, ese espíritu no está evolucionado, todavía ese espíritu tiene apegos a la sustancia, apegos al alcohol, a la droga, a lo que sea. Entonces ese espíritu todavía quiere vivir cosas que él quería, que él las disfrutaba cuando estaba en materia. Por Claro. eso ha pasado que ganguleros montan en sus prendas un espíritu que en su vida material hacía uso del alcohol y termina el mayombero con el mismo problema del muerto de la prenda. Termina alcoholizado. Pues termina alcoholizado. Y en la mayoría de los paleros, mayomberos, brillumberos que uno sabe las historias han muerto o alcoholizados o muertos encima de la prenda. Es decir, que el mayombero cree que la energía está en el hueso, está en la calavera, está en el cráneo, está en la sangre, pero realmente la energía no está ahí. Estás en el astral, en el cuerpo no físico, sino astral. Todo material tiene energía, pero la energía, lo que nosotros llamamos la energía, lo que llamamos el espíritu de la persona, no está en el hueso. Siempre el hueso, por masa ósea, todo tiene energía, pero la energía que el cangurero busca no está ahí. No está ahí, claro. La energía del espíritu no está ahí. Es decir, que le mencionabas un término muy, muy interesante y es el vampirismo eso que llaman larvas energéticas. Yo supongo, sin ser practicante, sin estar ahí, que trabajar con espíritus oscuros, lo que hablamos, debe generar una sobrecarga, debe generar un problema también a nivel del cuerpo físico, de este cuerpo material, de esta carne, estar todo el tiempo en interacción, en relación con un espíritu oscuro, con un espíritu endoquio, con un espíritu obsesor, debe generar, por supuesto, un desbalance también psicológico, pero al mismo tiempo también físico, también de este cuerpo. No, porque los espíritus sugestionan a las personas. Ujú. Los espíritus, un espíritu endoki, un espíritu oscuro, puede influenciar a una persona, decirle, tú no vales nada, tú no sirves, tú estás, este, la vida no vale nada, lo puede estar. Hay sugestión espiritual, hay entidades espirituales. Lo que pasa es que en el aspecto de los católicos y de los pentecostales, ellos dicen que son demonios, pero no son demonios, son espíritus desencarnados o personas fallecidas que establecen una influencia negativa a los encarnados. Claro, ¿Entiendes? claro, Y eso incide en la psicología de las personas. Una claro, persona te dice, mira, chico, tú vales la pena, pero no, yo escucho a fulano que le está diciendo en la cabeza que no valgo nada. claro, ¿Entiendes? Entonces, porque eso es el problema que hay con los espíritus obsesores, que los pensamientos del espíritu obsesor se mezclan con el del encarnado. Y a veces el encarnado no sabe si está pensando él o el espíritu obsesor. no sabe si él es autónomo de sus pensamientos o si es, por supuesto, como un esclavo de los espíritus, porque finalmente se convierte en eso, como en una especie de esclavo, un esclavo de un espíritu que lo lleva, que lo cabalga, que lo está controlando a su antojo, a su placer. Eso es así. Eso es así. Claro, Entonces, eso son conexiones nocivas que la persona puede adquirir por distintas circunstancias. Una persona puede conectarse con un tipo de entidad oscura por el lugar que visitó, un objeto que fue trabajado en magia negra, o la interacción con una persona que tiene un par de inquilinos espirituales al lado. claro, Porque una cosa que en el palo, y estos practicantes no te dicen, es que cuando viene una persona a que tú le hagas un registro espiritual,
esa persona puede venir con uno o dos o más espíritus, ¿sí? Que de una forma o de otra están afectando a la persona. Correcto. O sea que habría, eso nos daría paso para otro podcast, para otra transmisión, hablar No, esto es agua profunda, agua profunda. Estas son las aguas profundas de los espíritus y me parece un tema que es supremamente interesante, cómo pueden influir esos espíritus en la vida diaria de las personas, ¿cierto? En la vida cotidiana, En todos todo, los ámbitos. en todos los ámbitos. Y la concepción, sí, Le puede afectar su escenario de trabajo, le puede afectar sus relaciones interpersonales. Estos espíritus pueden provocar una situación de que la persona se aísle de sus amistades. claro, Y tú dices, ¿cómo es posible eso? Porque el espíritu empieza a influenciar psíquicamente en la mente de la persona. claro. Es decir, don José, podremos decir que tú, basándonos en todo lo que nos has dicho, no, obviamente más que obvio, más que claro que tu inclinación, tu práctica religiosa está ligada es al espíritu de luz, al espíritu, digamos, ángel en esa concepción, al espíritu endundu y al espíritu que habita es en los espíritus que habitan en la naturaleza, que habitan en el monte. Volver, o sea, tú has vuelto realmente al monte, al palo monte, Si a yo la voy a naturaleza. buscar, si yo voy a trabajar con espíritus, yo no voy a buscar espíritus alcohólicos, espíritus drogos, espíritus puteros. No voy a buscar nada de eso. Voy a Ajá. buscar espíritus que tengan conocimiento, que tengan entendimiento, que sean espíritus creativos. Porque de acuerdo al tipo de entidad espiritual que yo busque, ese es la conclusión de mi vida personal, porque yo voy a Claro, vibrar con esos espíritus. con esos espíritus. Entonces, ¿qué pasa? Sí, Esta casa, la rama Chavalonga, trabaja con espíritus endundos. Aquí no se trabaja con espíritus endoquis para nada. Porque nosotros lo que queremos es que los ahijados evolucionen espiritualmente. Yo no los quiero en atraso. Entonces, pues, hay que enseñarle a hacer contacto con los mejores espíritus que están en el astral para que nos puedan ayudar. Y buscamos colaboración de esos espíritus del ente astral. claro. Nosotros no entramos, o sea, no hacemos lo que hacen los mayomberos, que lo que buscan es, se meten a la penitenciaría estatal del astral a buscar espíritus. Se meten a la cárcel, a la Entonces, penitenciaria. sí, se meten Sí, sí. a las penitenciarías penales del bajo astral, los peores espíritus son los que ellos buscan. Al manicomio y a la cárcel. Al manicomio espíritus, al reformatorio y a donde está, al espíritu que uno podría decir es un psicópata de espíritu. O sea, vamos a querer, tú quieres un ser espiritual que te ayude para montar un negocio. Sí, Entonces, en vez de buscar un espíritu que tenga entendimiento en lo comercial, en lo administrativo, lo que busca un espíritu que toda su vida vivió 40 años en este plano material y era un ocioso. ¿Tú te crees que te va a ayudar a evolucionar ese espíritu? y era un espíritu Que que no sabe trabajó. dormir, lo que sabe es dormir, beber y Hacer irse al cafetín con tus amigos. ¿Tú crees que ese espíritu, que eso era su vida material y ahora está desencarnado, te va a ayudar a ti a progresar en tu vida? No, Jamás. para nada, jamás. Es un espíritu. Para que él te ayude, tú lo tienes que ayudar a él para que salga del ocio. Generas como un estancamiento, porque yo lo que veo es que esto, como hablamos, finalmente la discusión, la conversación de fondo es, esto es energía. El espíritu, llámese Endoki, llámese Enfumbi, que es el espíritu desencarnado, que es el espíritu ahorita, el Inkisi, que hablamos al inicio, es energía, es luz. Y esa luz uno siente, yo lo he vivido a nivel personal, cuando uno se acerca, y es una historia personal, cuando uno se acerca más a la luz, uno se fortalece, uno crece espiritualmente, crece psicológicamente, crece corporalmente. La palabra es revitalización energética. Revitalización, Cuando tú correcto. te conectas con esa corriente. Correcto. Y es Cosa eso. que no se puede hacer con los endoki. Claro, y tú ves una planta, un árbol, ¿qué necesita? Necesita luz, ¿cierto?
para crecer. El ejemplo de la fotosíntesis viene al caso aquí en temas ya de luz, de interacción con la luz física, no solamente espiritual, la luz física, la luz del sol. Una planta que necesita, una planta necesita luz, no necesita oscuridad en el momento de crecer, de generar ese proceso de crecimiento, sino que necesita es una buena, digamos, una buena dosis de luz. Asimismo los seres humanos necesitamos altas dosis de luz para crecer a nivel espiritual y a nivel energético y a nivel físico. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa a una persona que está en un sentimiento de tristeza o como nosotros llamamos en depresión? ¿Qué es la característica principal de una persona que está en depresión? Inmovilidad, falta de hacer cosas en la vida, desmotivación, claro, estancamiento. Y que uno se le llama eso, como decía el doctor Hawkins, Watkins, nivel vibratorio bajo. Claro. Cuando una persona está alegre, una persona está motivada, está vibrando en energía de alta vibración energética. Claro, claro que sí. 2 más 2 es 4. Claro. Eso me hace pensar en que los estados anímicos son tan importantes. La depresión. La depresión es un estado anímico, a diferencia de la alegría, porque uno lo siente. Eso, a pesar de que ha sido investigado, ha sido estudiado a nivel clínico, a nivel científico, uno siente que estar en alegría, en un estado de disposición, en un estado anímico de mejor calidad, de mejor condición distinta, por ejemplo, a la tristeza, genera una serie de factores, genera capacidad de creación, capacidad creativa, genera motivación, genera una capacidad de entrar, digamos, a emprender algo, porque muchas veces quien está en un estado de tristeza, en una depresión, digamos, tiene todo lo contrario, es decir, tiene inacción, tiene falta de voluntad, falta de motivación, carece de un propósito de generar algo hacia la vida y hacia él mismo. Entonces yo lo asimilo así, la salud mental está muy conectada precisamente a esa vibración y a esa capacidad de transformar y de generar luz en nuestras vidas. Los estados anímicos son reflejos energéticos del ser humano. Correcto. Podemos hablar de lo psíquico desde el punto de vista psicológico, pero la realidad es que mis estados anímicos, más que otra cosa, son reflejos energéticos de mi ser. Por supuesto. Cómo yo estoy vibrando. Entonces, mira, hay personas, yo conozco aquí en Puerto Rico una señora sumergida en la depresión, tenía una condición de cáncer. Ella, por su voluntad, decidió cambiar su estado de ánimo. Yo quiero la vida, yo quiero seguir viviendo en este plano, yo no me quiero morir. Y la señora empezó trabajando con sus estados de ánimo. Empezó a aumentar su nivel vibratorio energético y por ende su sistema inmunológico. Correcto. Y cuando vino a ver la señora, le hicieron una prueba y salió negativo a cáncer. Entonces los médicos, los oncólogos dicen ¿qué demontre pasó aquí? ¿Qué demontre pasó aquí? Claro. Simplemente que la señora subió su nivel vibratorio a tal punto que llegó a un proceso de autosanación. Total. Y se conectó también en su espiritualidad, se conectó a Dios, a los seres de luz. Y eso hicieron la diferencia en su sanación. Correcto. ¿Entiendes? Una de las cosas que tú tienes que entender cuando uno es una persona armonizada, una persona que está en paz consigo mismo, una persona que está alegre, contenta, es una persona que su sistema inmunológico está fuerte y puede enfrentar cualquier situación de enfermedad. Claro. Contrario a una persona que está en una profunda depresión. Total. El sistema inmunológico se va al piso. Eso la ciencia lo ha estudiado, la medicina cuántica
se ha dado, por eso es que ellos hablan que las enfermedades son desbalance genético. Total, total. Eso nos da paso nos daría paso para otra línea de conversación como de 2 o 3 horas más. Es el sistema inmunológico los estados emocionales, cómo se relacionan. Eso es otro tema. Vamos a planear otro podcast, don José, y lo hacemos, claro que sí. Para esta vez, yo te quiero agradecer por estar siempre disponible, por estar siempre dispuesto a conversar de estos temas que me parece que son fundamentales para entender muchas cosas de la salud mental, de la relación con la dimensión espiritual, ¿cierto? Siguiendo esa idea de que somos seres espirituales. Nuevamente, don José tiene un canal en YouTube que se llama El Sendero del Palo Monte. Lo teclean así muy fácil y ahí encuentran más de 600 videos que ha hecho durante ya creo que un recorrido muy grande en esta religión. Venía de otras tradiciones. Bueno, sí, dale. Y en las redes también, sí, también tenemos muchos podcasts que yo he subido a través de Spotify. En Spotify hay mucha información, sí. En Spotify también. También estás como Sendero del Palo Monte en Spotify, ¿cierto? Sí, exactamente. Sendero del Palo Monte en Spotify para que escuchen esta academia, este banquete de conocimiento del Palo Monte que es don José Ramos, que es el Tata José Ramos, que ha hecho escuela en esta tradición, que ha sido no solamente un practicante, yo resalto mucho eso y por eso me parece supremamente importante tenerlo, porque él no solamente sabe de su religión, no solamente es un especialista en esto, sino que sabe de filosofía, sabe de psicología, se formó también, al igual hay que decirlo, como experto especialista en psicología, en salud mental, en toma de decisiones, y por alguna razón de su vida que bueno, no explicaremos acá más adelante en su parte autobiográfica, por qué llega al Palo Monte, por qué hace ese clic, por qué hace esa conexión con esta religión. Y bueno, invitarlos también a que escuchen este podcast, también irá a YouTube, a fuego con él, a comentar si les gusta, si les parece, qué temas quieren que sigamos abordando. La idea es seguirlo haciendo con más frecuencia, por múltiples razones, pues no se ha hecho con esa regularidad, pero la idea es hacer como una especie de escuela de contenido abundante sobre el tema de espiritualidad, psicología, salud mental y, ¿por qué no?, las tradiciones africanas y las tradiciones espirituales de sabiduría de África y afrocubanas. Entonces, bienvenidos, invitados, muchas gracias por escucharnos y don José, mil gracias a usted siempre por esa disposición. Y estamos aquí para servirle para otros momentos de reflexión. Claro que sí, vamos a hacer más momentos de reflexión y por supuesto siempre la idea es que esto sea ameno, que sea una cosa que podamos todos entender, escuchar, pero que al mismo tiempo haya una sabiduría profunda y un conocimiento profundo en ellos. Mil gracias. Un abrazo. Ok. Chao.